aquel ser de edad postconcepcional que va entre 37 a 42 semanas de gestación. Para que eso quede claro. Entonces, antes de las 37 semanas va a ser un pretérmino y después de las 42 semanas va a ser un posttérmino. La fórmula que la doctora les va a explicar ahorita se conoce, como está escrito ahí, la regla de Nagele. Es básica. Les cuento que hoy en día les regalan hasta unas rueditas donde simplemente se pone la fecha y ya sale calculada. Pero igual es bueno que la doctora lo explique. La otra cosa que les quiero decir es que las cámaras que están abiertas y que están presentes son las que voy a poner presente ahora en la lista, ¿verdad? Que yo, mientras siga la doctora en la exposición, yo voy a ir tomando lista de otro dispositivo. Ok, doctora, siga. Ya, entonces como les explicaba, la primera nos vamos a basar en la fecha de la última menstruación para poderla calcular y vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a contar, no, es la de arriba, y Jordi es la de arriba. Sí, la de arriba. Ya. Primero vamos a contar el número de meses, desde la última fecha de menstruación, que también lo conocemos como FUM, hasta la fecha actual. En esta les traje un ejemplo, está un poquito más a la izquierda. A la derecha, perdón. Ya, por ejemplo, tenemos aquí como ejemplo que la paciente mencionó que su última fecha de menstruación fue el 3 de julio del 2022. Como la regla nos menciona que tenemos que contar el número de meses, vamos a tomar como fecha actual hoy, 3 de enero del 2023. Entonces, contando los números de meses, nos dan aproximadamente 6 meses. Esto se lo procede a multiplicar por 4, es decir, nos va a dar 24, y se le adiciona una semana por cada 2 meses. Entonces, como tenemos 6 meses, vamos a sumar 3 semanas. Y nos da un total de 27 semanas, que sería la edad gestacional en este caso, guiándonos por la fecha de última menstruación. Pero también en base a esto, nosotros podemos sacar la fecha probable de parto, que es lo que mencionaba la doctora, la regla de Nagele. Esta de aquí nos vamos a basar asimismo en la fecha de última menstruación, se le suman 10 días y se le restan 3 meses. O sea, estos ya son valores específicos que básicamente debemos aprender. Tomando el ejemplo anterior, la fecha de última menstruación fue el 3 de julio, le sumamos 10 días, bueno, nos da 13 de julio y restamos 3 meses, y eso nos haría 13 de abril, que sería 13 de abril de 2023, que sería la fecha posible en la que la mujer puede dar a luz, o la fecha probable de parto, como le damos aquí. Lo que tengo que agregarle ahí es que a la regla de Nagele dice que a la fecha de la última menstruación de la mujer se suman 10 días, a los meses se le resta 3 meses y al año se le tiene que sumar 1. Por eso es que el FPP o fecha probable de parto, para ese ejemplo sale 13 de abril del 2023. Nada más. Ya, continuando con la determinación, hay otras formas, también de poder determinar la edad gestacional. Esta de aquí es más que todo por la altura uterina. Esto se utilizaba antes cuando no se contaba con una ecografía en obstetricia, entonces se utilizaba la medición de la altura uterina para poder tener una aproximación de la edad gestacional o del crecimiento fetal, claramente. Entonces, actualmente no se lo recomiendo, no es el método ideal para evaluar el crecimiento fetal, ya que no es objetivo, como podemos ver. Pero en este se le pide a la paciente que se acueste boca arriba en la camilla, como podemos ver en la imagen, que se descubre el abdomen. Luego se procede a palpar para localizar la sínfisis del pubis, el fondo del útero, y lo que hacemos, como vemos en la imagen número 2, es deslizar la cinta métrica de forma recta. Por ejemplo, y para eso utilizamos la regla de McDonald's. Aquí, por ejemplo, tenemos que la altura uterina en centímetros se lo multiplica por 8 y se lo divide para 7 meses. En este caso vamos a tomar un ejemplo como que la paciente tuvo una altura uterina de 28, lo multiplicamos por 8 y lo dividimos para 7, que nos salen 32 semanas aproximadamente que tendría nuestra paciente. Siguiente. Ya. También podemos tener la edad gestacional por ecografía. Esta de aquí nos proporciona una estimación o nos da una forma mucho más precisa de la edad gestacional,
cuando nosotros carecemos de otros datos, más que todo. Entonces, cuando la fecha de concepción se desconoce y por lo general la mujer tiene ciclos menstruales que son irregulares y no se puede confiar 100% en información, es cuando podemos optar por esto. Ya, en eso más que todo nos vamos a centrar, por ejemplo, yo he traído como ejemplo, tomando en cuenta este año, el 2022, y he sacado los meses y los días. Bueno, entonces, por ecografía, digamos, nuestra paciente se tomó la ecografía el 18 de julio y le dio 6.1 semanas. Ya, entonces nosotros decidimos el caso hasta la fecha que vayamos a calcular. En este caso, yo he tomado como ejemplo 22 de diciembre, es decir, que vamos a medir la edad gestacional por ecografía desde cuando se tomó la ecografía hasta la fecha que yo estoy dando, en este caso 22 de diciembre. No, ya. Nos vamos a centrar primero en que tenemos 18 de julio, entonces este 18 lo vamos a restar por los 31 días que tiene el mes de julio, por los 32 días que tiene el mes de julio y nos da aproximadamente 13, por eso he colocado el 3 al lado de, que son los días que vamos a tomar en cuenta, ¿no? El resto de días se mantiene y como mencioné que la fecha a calcular es máximo 22 de diciembre, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta solamente 22 días del mes de diciembre. ¿Y qué hacemos? Sumar todo, los 13 que nos salen del mes de julio, los 31 del mes de agosto, los 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y los 22 días que estoy tomando en cuenta de diciembre. Entonces, esto nos da un total de 157 días. Y lo dividimos para 7, que nos da aproximadamente 22.4 semanas. 7 porque son 7 días de la semana. Entonces, bueno, nos da 22. Esto es como para que tengan una idea de los métodos en que se puede calcular, pero en realidad para fines didácticos, con que conozcan la regla de Naegele es suficiente, porque es como una información para ustedes, pero no van a ser pues ginecólogos todos, ¿verdad? Esto es como más para una clase de ginecología. Ok. Entonces nos da 22.4 semanas y estas lo sumamos a las semanas que se tomaron que nos salieron, perdón, por ecografía y nos da 28.5 semanas, que sería la edad gestacional, tomando en cuenta la ecografía de la paciente, ¿no? Siguiente. Siguiente. Tenemos la clasificación del recién nacido, pues esta de aquí tenemos recién nacido pretérmino, recién nacido a término y recién nacido postérmino. El recién nacido pretérmino es aquel que llega a nacer en menos de 37 semanas, o el embarazo de la paciente se termina en menos de 37 semanas. El recién nacido a término, en cambio, dura aproximadamente de 37 a 41 semanas y el nacido postérmino de 42 semanas o incluso más. De la clasificación de recién nacido pretérmino hay una subclasificación, que aquí salen los prematuros extremos, prematuros muy prematuros, prematuros moderados y prematuros tardíos. Los prematuros extremos son aquellos que cumplen menos de 28 semanas, los prematuros muy prematuros de 28 a 31 semanas, los prematuros moderados de 32 a 33 semanas y los prematuros tardíos de 34 a 36 semanas. Sí. En base a esto, nosotros podemos centrarnos ya en lo que es el test de Apgar, que este aquí es un examen clínico que nos va a ayudar a valorar la vitalidad del recién nacido, más que todos los primeros minutos de vida, y se le administra al bebé al minuto, a los 5 y a los 10. Entonces, asimismo, lo que nos ayuda a ver es que si el estado físico del recién nacido es preocupante, en esos casos se los puede evaluar una vez más. Entonces, ¿qué nos ayuda a valorar el test de Apgar? Primero, la apariencia o el aspecto, es decir, la coloración de la piel del bebé, el pulso, la frecuencia cardíaca, los gestos, haciendo referencia a que, por ejemplo, si el niño gesticula con su rostro, llora, en la actividad, básicamente en el tono muscular, y por último, la respiración. Gracias a se podría decir que nosotros que se consigue una tasa de reducción de las enfermedades y más que todo de la mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque ayuda a controlar el estado de salud del niño en los primeros minutos de vida, que son esenciales, o son momentos cruciales, se podría decir. Para poder interpretarlo, pues como vemos en la imagen, hay una puntuación de 0, 1 y 2. La puntuación máxima que el niño puede obtener en esta es 10, que nos indica que pues, está en un óptimo estado. Pero no todos por lo general llegan a 10, más que todo llegan a 9, 8, dependiendo.
Bueno, entonces se considera que un recién nacido es normal cuando, como lo decía, cuando la puntuación está por encima de 7. Pero si es inferior a 7 a los 5 minutos, por lo general se deberían tomar pautas de reanimación neonatal y estas se deben repetir cada 5 minutos hasta llegar a los 20 minutos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando ya aplicamos pautas de reanimación neonatal, no podríamos tomarlo como el primer puntaje que tuvo el recién nacido, entonces no es el mismo, ya tuvimos un precedente. Ya cuando el recién nacido tiene un puntaje de 4 a 6, los médicos por lo general van a considerar que él está moderadamente deprimido, es decir, que probablemente necesite reanimación, y por lo general estas puntuaciones de 4, 5 y 6 son intermedias, es decir, que no constituyen un aumento, o sea, no constituyen un marcador que determine que hay un riesgo neurológico, una disfunción neurológica, porque también puede ser consecuencia de que el recién nacido está pasando por un proceso de inmadurez fisiológica o también por medicaciones maternas que tuvo la madre, también porque hay una presencia de malformaciones congénitas o por cualquier otro factor, por eso tienen que ser, es esencial este test. Ya cuando se obtiene menos de 4, esto ya significa que un recién nacido está severamente deprimido y por lo tanto ya los cuidados que necesita son mucho más especiales. Y algo que quiero recalcar es que, por ejemplo, los recién nacidos a término, una puntuación entre 0 a 3 a los 5 minutos, por lo general se lo suele asociar con un riesgo de parálisis cerebral. Sigan. Bueno, continuando con las características físicas del recién nacido. Solamente, doctora, antes que comience, solamente para recalcar lo que la doctora acaba de explicar, ¿verdad? Les acaba de decir cómo calcular la edad gestacional, teniendo la fecha de la última menstruación, y por eso clasificar si nuestro niño es a término, pretérmino o postérmino. Volvemos a recalcar que el a término o normal es aquel ser que va desde las 37 a las 42 semanas. Tal vez lo que faltaba ahí es esclarecer los pesos antes de pasar a características semiológicas del recién nacido. Para eso quería escucharles porque creo que ustedes ya tienen una idea de qué es un niño con un recién nacido a término con peso adecuado. Lo conversamos la otra vez. Nadie, ¿cuál es el peso adecuado para el recién nacido? De 3.000 gramos en adelante. 3.000 gramos es el promedio, pero había un rango, ¿se acuerdan? De 2.500 a 3.999. Bien, doctor. Entonces, se considera como adecuado para la edad gestacional, no es peso normal, como otras personas ponen. El término semiológico es adecuado para la edad gestacional. Es el niño que nace entre 2.500 a 4.000 gramos, semánticamente. Por arriba de 4.000 gramos se considera grande para la edad gestacional y por debajo de 2.500 gramos se conoce como pequeño para la edad gestacional. Entonces, una cosa es hablar de un pretérmino y otra cosa es hablar de un pequeño para la edad gestacional. ¿Quién puede hacer hincapié de que cómo lo clasificaría si yo digo que lo hicimos incluso con ejemplos en la clase que yo recuerde? Por ejemplo, si decimos que ha nacido a término grande para la edad gestacional, ¿cómo tendría que ser valorado ese niño? Nadie. Sería un recién nacido de 38 semanas con un peso Bien. de 4.500 gramos. Perfecto, excelente. Entonces creo que los demás tienen que haber entendido. Entonces, una cosa es hablar de las semanas de gestación, vuelvo a repetir, y otra cosa es hablar de el peso. El ejemplo del doctor, cuando yo pedí un recién nacido a término grande para la edad gestacional, correctísimo lo que me ha contestado,
es aquel niño que él ha valorado en 38 semanas de gestación y que pesa, al ponerlo en la balanza, 4.500 gramos. Entonces es un grande para la edad gestacional, pero recién nacido a término. Estamos, muy bien. Eso es lo que quería aclarar. Y lo otro que quería, que continúe la doctora con piel y yo después, que haga las características generales, le hablo cómo valoran, qué test ustedes usarían para valorar si es pretérmino, a término o postérmino. Siga, doctora. Ya, continuando con las características físicas del recién nacido, tenemos que las que más definen a un recién nacido es el que es macrocéfalo, es braquitipo y es macroesplánico. El macrocéfalo es debido a que el tamaño de su cabeza obviamente es un cuarto de la parte total de la talla. Es braquitipo debido a que las extremidades son pequeñas con relación al resto del organismo, los cuales se suelen situar a un punto medio del cuerpo a nivel del ombligo, a diferencia de un adulto que es a nivel del pubis. Y es macroesplánico debido a que tiene el abdomen grande y abombado, el cual sobrepasa el nivel torácico, y este suele persistir hasta los 3 años de edad. Hablando de la piel específicamente, al nacer, el recién nacido está cubierto por un vernis gaseoso o un unto sebáceo, también conocido así, el cual es una sustancia blanquecina y espesa, la cual va a estar compuesta por células y por secreciones de glándulas, las cuales son útiles para poder proteger contra diferentes tipos de infecciones, así como también como nutriente de la piel para evitar una descamación precoz. También se puede apreciar el anugo, que este es un vello muy fino que se encuentra sobre todo a nivel del hombro y también del dorso, y en el recién nacido a término, por lo general es escaso y suele desaparecer a partir de la segunda semana de vida. Con respecto al color, la piel de recién nacido aparece de forma enrojecida y de un color intenso debido a la inestabilidad vasomotora, también al enlentecimiento de la circulación periférica, el cual suele desaparecer después de las 24 horas y a partir de las 24 horas suele disminuir este enrojecimiento y luego de entre un 70 o un 80% de los casos suele aparecer una color amarillenta. Otras características normales en la piel de un recién nacido encontramos el milio facial, que estos son puntos blancos, como podemos observar en la imagen, a nivel de la cara, de la nariz, y en mucho menos frecuencia a nivel del mentón y en las mejillas. Si bien esto se da debido a las obstrucciones de las glándulas sebáceas y suelen desaparecer en una semana. En el caso de la mancha de Valls o mancha mongólica, también conocida de esa forma, son manchas de color azul pizarra a nivel de los glúteos, a nivel del hombro o también a nivel de la espalda. Y esto es un resultado como un depósito de melanina. Si bien esto no tiene relación obviamente con el mongolismo, pero suele desaparecerse de manera espontánea a partir del primer año de vida. También el exantema toxolérico, estas son máculas rojas que suelen aparecer a partir del segundo día y suelen haber más a nivel del tronco y se suelen desaparecer luego de una semana aproximadamente. También vamos a encontrar acrocianosis, cianosis de manos y pies sin algún tipo de significado patológico. Y también encontramos la cutis marmorata, que este es como tipo marmoleado a nivel de color violáceo, a nivel de la piel del recién nacido, cuando se suele someter a bajas temperaturas. Siguiente. Esto es lo que mencionaba acerca de la mancha mongólica, que podemos observar las imágenes también del exantema toxolérgico y de del cutis marmorata, que es en la última imagen. Siguiente. Con respecto a la cabeza, el cráneo se va a moldear durante el parto y este suele tener una forma ovalada o apepinada, como decían en los textos. El perímetro cefálico debe ser registrado a partir del tercer o cuarto día después del nacimiento como un punto de referencia para futuras determinaciones. Si bien el perímetro cefálico
En recién nacidos a términos es de 35 más menos 2 y debe también tomarse en cuenta mucho el tamaño del bebé. Los huesos de la bóveda craneal, en cambio, estos son relativamente blandos y están unidos por un tejido fibroso, el cual pueden sufrir alteraciones como respuesta a algún tipo de presión externa. Y aquí encontramos las suturas sagital, lamboidea, escamosa y coronaria. Estas por lo general se suelen palpar con mucho más en lo que es la sutura sagital, la pared occipital y con más dificultad la escamosa. Si bien en acabalamiento de los huesos del cráneo, el nivel de las suturas va a ser visible por inspección y también son fáciles al momento de la palpación. También encontramos las fontanelas, que si bien hay 4 zonas las cuales no son osificadas y están compuestas por tejido membranoso, y estas son las fontanelas. Encontramos la fontanela anterior, la posterior, la esfenoidal y la mastoide. Con respecto a la fontanela anterior, esta va a tener forma de rombo y se va a encontrar entre la unión entre los huesos frontales y los dos parietales. Y luego de unas horas del parto, estas están abiertas claramente de entre unos 3 a unos 4 centímetros y se suele cerrar alrededor de entre los 12 a 18 meses. En cambio, la fontanela posterior, esta tiene forma triangular, se encuentra entre el hueso occipital y los huesos parietales y tiene un tamaño menor a 0,5 a 1 centímetro y se suele cerrar luego de los 3 meses. Si bien estas fontanelas suelen ser unos indicadores al momento del recién nacido, debido a que si esta se encuentra deprimida, puede significar deshidratación, y si esta se encuentra abombada, puede indicar un aumento de la presión intracraneal. El caput succedanum, en cambio, es una tumefacción discreta de las partes blandas y es una protuberancia edematosa del tejido blando del cuero cabelludo, el cual puede ser causado por una presión del occipucio del cervix materno durante el parto y se suele desaparecer en un lapso de 2 a 3 días. Y el cefalohematoma, en cambio, es una hemorragia superióstica de uno de los huesos del cráneo. Es mínima la hinchazón al nacimiento y esta se suele aumentar de entre 24 a 48 horas de vida. También puede ser bilateral y esta masa es blanda y se absorbe de entre las 2 semanas a los 3 meses. Siguiente. Con respecto a la cara, en las primeras horas de vida, suele estar con edemas palpebrales, los cuales van a dificultar que se pueda abrir de manera adecuada los ojos. Y esto no pasa hasta 1 o 2 días después que se pueden ver bien los rasgos faciales. En los ojos, al nacer, son de color azul grisáceo y el color definitivo lo va a adquirir alrededor de los 3 meses. La esclerótica debe ser blanca, pero hay un porcentaje pequeño de recién nacidos en los cuales se les puede presentar una hemorragia subconjuntival debido a los cambios de la presión intraocular durante el parto. Pero esto suele desaparecer en un día y no indica que es algo patológico. Las pupilas estas van a reaccionar a la luz contrayéndose y también se va a presentar un aparente estrabismo, que esto es uno de los más comunes también a nivel recién nacido normal. También no hay una producción efectiva de lágrimas en el recién nacido, ya que las glándulas lacrimales no van a funcionar de manera completa hasta después de los primeros 2 meses. En la nariz, esta suele ser plana, suele ser achatada desde el nacimiento, la mucosidad va a ser blanca y acuosa, y también se van a encontrar estornudos frecuentes. Además, es importante comprobar la permeabilidad de las coanas, así como también la simetría de las ventanas, para que se pueda descargar algún tipo de luxación traumática del tabique nasal, que esto es muy común en los partos de cara. Y con respecto a la boca, si bien esta al momento del nacimiento ya está completa y lista para que ésta sea adaptada para la succión. También podemos encontrar estructuras normales como paladar arqueado y úvula de la línea media, también repliegues membranosos de Maillot a nivel de las encías, que esto sirve para ayudar a agarrar el pezón. También perlas de Epstein, que estos son grupos de células epiteliales que se encuentran en el paladar duro y suelen desaparecer de manera espontánea. También se pueden observar en algunos casos los dientes llamados congénitos,
que esto se recomienda extirparlos para evitar aspiraciones y también para evitar que estos interfieran en la lactancia materna. Siguiente. En el cuello del recién nacido, en cambio, va a ser corto, va a ser grueso y se van a encontrar pliegues de manera habitual. Si esta de aquí va a ser una piel excesiva, se va a decir que puede ser un síndrome malformativo. También pueden existir en algunas ocasiones rigidez de la nuca, las cuales pueden indicar tortícolis por oligamios y malposición fetal por algún hematoma a nivel del músculo esternocleidomastoide. En el tórax, en cambio, este de aquí va a tener forma de campana, las costillas se van a encontrar en posición horizontal no oblicua, el tejido muscular va a ser escaso, pero este puede detectarse o puede existir cuando exista una agenesia del pectoral mayor, así como también se conoce en el síndrome de Poland. Se debe de explorar las clavículas de manera adecuada para poder descartar algún tipo de fractura. Las mamas también deben ser simétricas, aunque también pueden existir las mamilas supernumerarias. Claro que esto va a ser de forma normal. Otras características, también encontramos la protrusión exagerada del xifoides, el pectus excavatum, el cual es un hundimiento del esternón, y el pectus carinatum, que este suele ser de forma de quilla de Barreco, y este no va a requerir tratamiento por lo general. Siguiente. Voy a enviarle otro link ya, porque se va a cerrar esta clase. Ya. Ok.